Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús está vivo, desde la parroquia San Jorge Mártir, desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. El día de hoy nos estará acompañando en la predicación nuestro querido Padre Carlos Triana, con el tema La Palabra de Dios, Medicina Poderosa. Bienvenido, Padre. Adelante. Muy buenas noches, mis hermanos. Desde Guerrero los saludo. Y esta vez, como dice Manuel, para que reflexionemos en esta predicación acerca de la palabra de Dios, que es medicina poderosa. Como siempre, nos ponemos en las manos del buen Dios para que nos guíe con la fuerza y la sabiduría de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, creemos profundamente que estás vivo. Jesús está vivo. Eso es lo que proclamamos. Porque has resucitado. Y tú, Señor, que estás vivo, tienes una palabra que es vida. Tú nos has proclamado una palabra de vida. Tú nos has dejado tu palabra viva en la iglesia. Mejor dicho, tú mismo eres la palabra de Dios, medicina poderosa. Para ti el honor, para ti la gloria, para ti la alabanza. Bendito seas mi Señor, palabra santa de Dios. Bendito seas mi Señor, palabra poderosa de Dios. Bendito seas mi Señor, palabra ungida por el Espíritu Santo. Quiero sumergirme en ti y pedirte que sumerjas a todos estos hermanos y hermanas de la parroquia San Jorge Mártir, de San Nicolás de los Garza. Sumérgelos en tu palabra. Llénalos de tu luz. Enséñales la verdad. Consuélalos en sus tristezas. Guíalos en el camino verdadero. Y con la fuerza de tu palabra, sánalos y libéralos. Que todo lo que en esta hora vamos a orar, a meditar, a decir, sea para tu sola gloria y para el bien de tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el título de nuestra predicación de hoy me parece bastante hermoso y sugerente. La palabra de Dios, medicina poderosa. Claro que eso no lo estoy inventando yo, eso está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, en el verso 20, leemos: Hijo mío, dice Dios, atiende a mis palabras, ponle atención a mis palabras, haz caso de mis palabras, que mis palabras no se aparten de tu vista, consérvalas en tu corazón, pues ellas son vida para quien las encuentra y medicina para todo tu cuerpo. Medicina, salud, sanación. Esa es la palabra de Dios, palabra que sana, medicina poderosa. A partir de este texto, pues organizamos esta reflexión, esta predicación que Dios nos regala a todos nosotros. Los invito, mis hermanos, entonces a que entremos en reflexión. Quisiera comenzar como una especie de introduccióncita, diciéndoles a ustedes, haciéndoles caer en conciencia de que somos hombres y mujeres de palabras, que vivimos con las palabras, que todos los días nos sumergimos en una selva de palabras,
a través del diálogo, de los medios de comunicación, de las interacciones que hacemos con los hermanos, de los cantos, de la música. Vivimos en medio de la palabra. Son miles y miles de palabras que vienen y salen de nuestra vida cotidianamente. Hasta podemos decir que no podemos vivir sin palabras. Somos esencialmente seres de comunicación. Tenemos que usar la palabra para comunicarnos. Y vivimos con las palabras. Pero quiero decirles que no hay palabras neutras. Las palabras llevan una fuerza, una virtualidad, un poder. Todas las palabras de nosotros tienen un poder. No hay palabras neutras. Las palabras o destruyen, tumban, hacen caer a alguien, o levantan, animan, entusiasman a una persona. ¿A cuántos de ustedes que me están escuchando no los ha derribado una palabra? Una palabra que le dijo un ser querido, muy hiriente. Una palabra que te gritaron con burla, con resentimiento. Una palabra con la que inventaron un chisme de tu vida. Esa palabra que te dijo un hijo, una esposa, un esposo, un amigo, un maestro. Seguramente esa palabra te derribó, te derrumbó, te entristeció. Porque las palabras duras, feas, sucias, dichas con ira, con enojo, con burla, llevan un veneno que envenena, que mata, que derriba, que deprime. Pero también, ¿cuántos de ustedes no se habrán levantado de emoción, de alegría, de entusiasmo con una palabra que les han dicho? Una palabra de amor, una palabra de lealtad, una palabra de cariño, una palabra de éxito, una palabra bonita que le dijeron con ternura, con agradecimiento, con sonrisa. Y esa palabra te levantó el ánimo, te entusiasmó, te llenó de una inmensa alegría. Y así cuántas palabras han alimentado tu vida y cuántas la han envenenado y casi matado. Esto es para decirles que no hay palabras neutras. Las palabras cumplen una misión, positiva o negativa. Y así vivimos en una selva de palabras, buenas, malas, hirientes, amorosas, justas, adecuadas, injustas. Y en ese gran selva de palabras, en ese gran mundo de palabras, vino Dios y nos dio su palabra. Hizo que apareciera entre nosotros una palabra nueva, su palabra, que siempre tiene una dimensión o connotación positiva, que siempre quiere hacer el bien, porque su palabra es una palabra de bendición, de bien decir. Es una palabra buena. En medio de nuestras miles de palabras, Dios puso su palabra, nos dio su palabra, nos mostró su palabra, nos compartió su palabra. Y de esa palabra vamos a hablar ahora. Y vamos a decir que es medicina poderosa, que es la palabra que sana, que salva, que perdona, que redime, que crea, que hace nuevo todo. Esa es la palabra de Dios que Dios puso entre nosotros y que nosotros estamos llamados a acoger, a escuchar, a poner atención, a asimilar, a vivir, porque esa palabra está llamada a darnos vida. Es medicina poderosa. ¿Para qué es una medicina? Para sanar y dar vida, y dar mejor vida. Hoy le queremos pedir a Jesús que nos muestre con claridad su palabra. Mejor dicho, le vamos a pedir que se revele Él ante nosotros, porque al fin y al cabo, la palabra de Dios es Jesús, es Jesucristo, palabra encarnada. Es el verbo eterno que un día se encarnó.
La palabra de Dios, medicina poderosa, es Jesús. La palabra medicina poderosa es una persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a orar y a seguir profundizando en esta bella reflexión sobre la palabra de Dios, medicina poderosa. Señor, gracias por el don de la palabra. Gracias porque a los únicos seres que nos diste el don de la palabra fue a los seres humanos. Nos hiciste a tu imagen y semejanza, Dios Santo. Nos hiciste como tú, capaz de comunicarnos, capaz de transmitir la palabra. Qué misterio tan grande es la palabra. Poder hablarla, poder escribirla, poder cantarla, poder compartirla, poder estar vinculados a través del habla. Qué misterio, te damos gracias por el don del habla, por la palabra, por las palabras hermosas que todos los días nos dicen, que escuchamos. Gracias, Señor. Por las palabras duras, difíciles, que nos conmueven. También te damos gracias, Señor. Porque de todo ello aprendemos. Porque toda la vida es un vivir inmersos en las palabras. Pero quisiéramos que nuestra vida estuviera siempre inmersa en tu palabra, Dios Santo y poderoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya les estoy indicando que la palabra medicina poderosa es una persona. Esa palabra es el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese verbo de Dios un día se hizo carne. Se hizo carne. Se hizo hombre. Se encarnó. Y por eso a Jesucristo, el que estuvo con nosotros 33 años, el que murió y resucitó, lo llamamos el verbo hecho carne. La palabra de Dios se encarnó, tomó rostro humano, tomó voz en la persona de Jesús, tomó materialidad en el cuerpo humano de Jesús. La palabra se hizo carne y no solamente la podemos escuchar, sino que la podemos ver y tocar porque se ha encarnado. Es una palabra hecha carne. Pero también esa palabra hecha carne también se hizo libro. Escúchenme bien, la palabra hecha carne es la persona de Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo viviente en la tierra. Pero la palabra hecha libro es la Sagrada Escritura. Es el corpus scripturisticum. Es el cuerpo de la Escritura. Este también es Jesús. Es el verbo hecho libro. Porque toda esta palabra se refiere a Jesús. Eso lo pueden leer ustedes de una manera específica en Juan 5:39. El Señor le dice a los judíos: ustedes andan escrutando las escrituras, dizque para obtener vida eterna. Y después dice: y aunque las escrituras se refieren a mí, todas las escrituras se refieren a mí, ustedes no han querido venir a mí para tener esa vida eterna. A los judíos les dijo eso. Los judíos son hombres de la Escritura, de la Torá, del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los profetas. Y andan estudiando las Escrituras, dice que para obtener la vida eterna, porque la Escritura, la palabra de Dios, da vida eterna. Eso lo dice el Salmo 119. Pero Jesús les dice: y aunque las Escrituras se refieren a mí, Jesús es la palabra hecha libro, hecha escritura. Y aunque las escrituras se refieren a mí,
ustedes no han querido venir a mí para tener esa vida eterna. Hermanitos, hermanitas, la palabra que sana, la palabra medicina poderosa es Jesús, es el verbo hecho carne y el verbo hecho libro. Es la segunda persona de la Trinidad. Es una persona, pero una persona que es todo un mensaje de salvación. Esa es la palabra, es un mensaje de vida nueva, es un mensaje de eternidad. Esa palabra, que es Jesús, es la palabra con que el Padre hizo todas las cosas. Es una palabra creadora. San Pablo lo va a reconocer de esta manera. Todo fue creado por Él, se refiere a Cristo, y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Dios todo lo creó con su palabra, el verbo. El Padre decía, hágase la luz. Esa es su palabra. Y la luz se creó. Todo lo hizo con su palabra. Todo fue creado por Él y para Él. Tú fuiste creado por Él y para Él. Tú eres un fruto de la palabra creadora de Dios. Tu familia fue creada por Él y para Él. Tu familia es un fruto de la palabra creadora de Dios. Todo cuanto existe y de lo que tú disfrutas, el sol, el aire, el agua, los alimentos, todo fue creado por Él, por esa palabra y para Él. Todo este universo es un fruto de la palabra creadora de Dios. Él es la palabra creadora. Y vamos a llegar a decir medicina poderosa. Porque da vida, porque sana, porque perdona, porque libera, porque renueva, porque transforma, porque restaura, porque conduce al cielo. Es la plenitud de la vida. Y esa palabra creadora es también una palabra ungida, ungida de Espíritu Santo. Cuando uno habla, cuando uno pronuncia palabras, acompañada de la palabra, va el hálito, el aliento, el soplo, el soplido que sale de mi boca con la palabra, con la voz. Pues Dios, cuando proclama, pronuncia su palabra, que es el verbo, pronuncia su hálito, exhala su hálito, su aliento, y ese es el Espíritu Santo. Y por eso la palabra va siempre unida, ungida de Espíritu Santo, de ese soplo. Y por eso Él es la palabra medicina poderosa y palabra que da vida, porque está ungida del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Cuando la gente se admira y dice, ¿qué tendrá su palabra? Cuando Jesús hace milagros, cuando calma la tempestad. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Qué poder es este? ¿Por qué hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué este habla tan maravillosamente? ¿Qué tendrá su palabra? ¿Cuál es su poder? Porque habla diferente a los escribas y fariseos y a los maestros de la ley. Este tiene una palabra especial que crea, que renueva, que lo obedecen hasta los elementos de la tierra. ¿Qué tendrá su palabra? La respuesta es, su palabra tiene Espíritu Santo. Tiene el poder del Espíritu, tiene la unción del Espíritu. Es la palabra del Padre llena de Espíritu. Es la Trinidad en esa palabra. Es Dios mismo en esa palabra. Es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder. Y hasta el viento y el mar lo obedecen. Y con esa palabra sana enfermos. Como dice Mateo 8:26, 16, que le traían todos los enfermos y Él los sanaba con su palabra. Esa es la palabra que sana. La palabra medicina poderosa es Jesucristo. Es una persona divina. Y esa palabra creadora y ungida es una palabra que da vida. Que da vida. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús lo dice, mi palabra son espíritu y vida. Y los discípulos dicen, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna?
Y Jesús compara la palabra con la semilla, y la semilla es algo que está preñado de vida. Esa palabra creadora que es Jesús, esa palabra ungida que es Jesús, esa palabra da vida, está llamada a llenar de vida. Ustedes y yo hemos escuchado muchas palabras que nos dan muerte, chismes, calumnias, mentiras, palabras dichas con odio, con resentimiento, engaños, palabras que nos han gritado con burla, con sarcasmo, con rechazo, con enojo. Esas palabras que muchos hombres y mujeres nos han dicho y hemos escuchado, nos han traído muerte, depresión, tristeza, angustia, ganas de no vivir, de pelear, de violentarnos, etc. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es vida. Trae vida. Siembra vida. Quiere que tú la recibas y quiere producir vida en tu corazón. Por eso la palabra de Dios es la única que es medicina poderosa. Al que la recibe, lo sana y le da vida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque como dice el proverbio, el que encuentra las palabras de Dios encuentra vida, pues son medicina para su cuerpo. Oremos un poco más. Señor Jesús, te contemplamos en esta noche como el verbo eterno de Dios, el verbo maravilloso, la palabra santa y creadora de Dios. Ese eres tú, Señor, la palabra que Dios proclama sobre el universo. Por eso tu Padre un día dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo, como diciendo, mi Hijo amado es mi palabra, que se ha encarnado y está entre ustedes. Escúchenlo y tendrán vida. Escúchenlo y vivirán sanos. Porque Él da vida, sana, libera, restaura. Y le trajeron muchos enfermos, Mateo 8. Y Él los sanó con su palabra. Gracias, Señor, por ser la palabra santa y poderosa de Dios. Hermoso contemplarte a ti, Jesús, como la palabra con la que Dios creó el universo. Y qué consolador escuchar que fuimos creados por ti, para ti. Le pertenecemos a la palabra de Dios. Por eso debemos entregarnos a la palabra de Dios. Tómanos, Señor. Somos tuyos, creados por ti. Que pertenecemos a ti. Y creados para ti. Somos propiedad tuya. Tómanos, Señor. Y haz que tu palabra nos sane, nos libere y nos proteja de todo mal. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Me estoy acordando que por allá en Mateo 12, los ninivitas, dice la palabra, se convirtieron, dice Jesús, por la palabra poderosa que predicó Jonás. Esa palabra tuvo la fuerza, la palabra de Dios predicada por Jonás, tuvo la fuerza de conmover a los ninivitas para que se convirtieran, para que comenzaran una vida nueva, con Dios, junto a Dios, por tanto, vida de plenitud, de prosperidad, de bienestar, de salud, de amor, de paz. Y Jesús dice, aquí hay uno que es más que Satán, hay uno que es más que Jonás. ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo, yo tengo una palabra más poderosa que Jonás, capaz de convertir a todo Nínive y a todo el mundo. ¿Y por qué él tiene una palabra más grande y más importante que Jonás? Porque él es la palabra que sana, la palabra que convierte, la palabra que ilumina. Él es la palabra que libera.
Él mismo es la palabra de Dios. Y también en ese mismo texto dice, y la reina de Saba hizo un tremendo viaje para llegar donde Salomón y escuchar la palabra sabia, la sabiduría de Salomón, y alimentarse de esa sabiduría para conducir su vida y su reino. Y Jesús dice, y aquí hay uno que es más que Salomón. Jesús está diciendo, yo soy más que Salomón porque tengo más sabiduría que Salomón. La sabiduría de Salomón no es sino un pálido reflejo de la sabiduría de la palabra de Dios. Y Jesús es una palabra más sabia, porque Él mismo es la palabra, porque Él mismo es la sabiduría, porque Él con su palabra y sabiduría es capaz de dar vida, de guiar, de sanar, de restaurar, de liberar a las personas. Ojalá, hermanos, también ustedes hoy escuchemos. Hay mucha gente que tiene mucha palabra importante. Y hay muchos psicólogos que tienen palabras importantes y muchos predicadores y muchos terapeutas y muchos, esos que hablan por la internet, los youtubers, todos esos. Tienen palabras y discursos y poemas y enseñanzas y ejemplos y parábolas y cosas muy bonitas y de autosuperación personal y todo eso. Pero nadie tiene una palabra más importante que Jesús, más sabia y más llena de frutos que la de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Porque Él es la palabra que sana. Porque Él es la palabra medicina poderosa. Dile al Señor, ay, como un acto de fe, dile, Señor, yo creo que tú eres la palabra santa y poderosa de Dios. Y yo creo que tú eres la palabra por la que fueron creadas todas las cosas. Y yo creo que con esa palabra que eres tú, Dios puede volver a serme, volver a crearme, volver a darme vida nueva. Y para eso te quiero recordar que por allá en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, Jesús hizo un rito de creación. Al ciego de nacimiento, un señor que había nacido ciego, que nunca había visto la luz, que estaba enfermo de ceguera permanente, a ese lo llamó, le hizo con saliva y tierra barro con su saliva y con la tierra. Y ese barro se lo untó en los ojos. Y después le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Y Siloé, dice el Evangelio, significa enviado, enviado. ¿Saben quién es el enviado? Jesús, es el enviado de Dios. Jesús es la palabra de Dios enviada al mundo para sanar, para hacer medicina poderosa. Y después de ese ritual, le untó barro en los ojos y lo mandó a lavarse a la piscina y el ciego comenzó a ver de a poquito hasta que vio claramente. ¿Qué significa ese ritual? Significa que Jesús está volviendo a crear, Está recordándonos al Padre que con barro creó al hombre y lo hizo una criatura nueva, viviente. Y Jesús con ese barro creador le creó los nuevos ojos al ciego. Y con eso nos está diciendo que Él es la palabra creadora y recreadora que nos puede volver a crear. Él puede volver a crear tus ojos, tus riñones, tu hígado, tus pulmones, tu lengua, tus articulaciones, tus huesos. Él puede crearte de nuevo. Él es el que tiene una palabra creadora que se llama Jesús. Jesús creó de nuevo los ojos del ciego y puede crearnos otra vez a los enfermos, a los pecadores, a los oprimidos por el diablo, a los que estamos padeciendo algún problema grave. Nos puede crear de nuevo y dar vida nueva porque Él es palabra de Dios, medicina poderosa. Señor Jesús, míranos a todos los que estamos escuchando hoy tu palabra.
Míranos en los diferentes lugares donde estamos conectados hoy a ti y a tu palabra. Y míranos, Señor, con todas nuestras situaciones, sobre todo las situaciones difíciles que tenemos. Mira que algunos estamos padeciendo enfermedades físicas. Estamos sufriendo el dolor, la pena que produce esta enfermedad. Y mira a otro, Señor, que están padeciendo sufrimientos emocionales. La pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido. El haber sido maltratado, humillado, burlado, rechazado, abandonado. Mira algunos que estamos viviendo en soledad, en tristeza, en angustia, en depresión, en miedo. Y mira tantos que están sufriendo la pobreza, la incomodidad, la impotencia, los achaques de la ancianidad. Y a todos míranos con misericordia. Y úngenos hoy con tu palabra. Haz que tu palabra se derrame en nosotros. Que la palabra que escuchamos, que leemos, que meditamos, sea un ungüento que traspase todo nuestro ser, que lo unte de tu misericordia y que nos veamos, Señor, reconfortados, fortalecidos, sanados, liberados por tu palabra, que es medicina poderosa. Ven, Jesús, pasa tú mismo, que eres la palabra de Dios, pasa por el corazón, por el cuerpo, por el espíritu de cada hermano y hermana que está escuchando. Y hazle sentir que tú eres en persona la palabra de Dios que sana. Te lo pido, Señor, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pero hermanos, ese Señor que es la persona, segunda persona de la Trinidad y que es la palabra de Dios, medicina poderosa, esa persona, Jesús, es portadora. Él es portador de palabras poderosas. Él es la palabra, pero aquí en la tierra es portador de palabras poderosas que sanan, que liberan, que unen, que confortan, que consuelan, que dan vida. Y yo les quiero hacer caer en cuenta de algunas palabras poderosas de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús libera a personas perturbadas por el maligno, a endemoniados. Jesús a los demonios, a los espíritus malignos, les dice palabras poderosas, palabras de orden, palabras imperativas, que tienen una fuerza especial. Por ejemplo, Jesús le dice a algún endemoniado, le dice al demonio, sal de él y no le hagas daño. Y dice la Biblia que en ese momento el espíritu malo abandonó a esa persona sin hacerle daño. ¡Sal de él! Allá en el territorio de los Gadarenos había una persona que tenía muchos espíritus malos. Y el Señor le ordena a los espíritus malos, salgan de él y métanse en esa piara de cerdos. Y como es una palabra poderosa, portada por Jesús y dicha por Jesús, los demonios obedecen. Porque la palabra poderosa del Señor no la puede resistir nadie, ni el demonio. Son palabras poderosas del Señor. Fíjense que de eso la iglesia que se siente llamada a continuar la misión de Jesús, de eso surge el ministerio de los exorcistas. Y los exorcistas tienen una palabra poderosa, porque son enviados por la iglesia en nombre del Señor. El Señor le dijo a la iglesia, vayan y liberen a las personas
oprimidas por el diablo. Vayan y sanen enfermos. Jesús le dio a la iglesia la misma misión suya. Y la iglesia se preguntó, ¿y cómo vamos a cumplir la misión de liberar a los endemoniados? Y este evangelio la iluminó y le dijo, tienen que hacer exorcismo. Y los exorcistas son los que dicen palabras imperativas, como si Jesús estuviera en ellos. Y con el poder de Jesús, que es el Espíritu Santo, y con el soplo del Espíritu, porque el exorcista sopla sobre el endemoniado, dice, sal de esta persona, aléjate de este bautizado, abandona este templo del Espíritu Santo. Y es un imperativo, es una palabra poderosa, es la palabra de Jesús, porque Jesús, portador de palabras poderosas para liberar a las personas oprimidas por el diablo. Pero a veces las palabras las dice Jesús al mismo enfermo para sanarlo. Y ahí uno se da cuenta que es portador de una palabra poderosa. Por ejemplo, el de la mano tullida le dice, extiende la mano y queda sano. Y al instante, extiende la mano, el tullido de la mano tullida y queda sano. A los leprosos les dice, queden limpios y vayan y preséntense al sacerdote para que dé testimonio de que están limpios. Y al instante, quedan limpios de la lepra. Y a otro paralítico le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este cumple esa palabra sana. Es una palabra poderosa portada por Jesús, proclamada por Jesús. Y así Jesús le dice a muchos enfermos que sanen, e inmediatamente sanan. Sanan por su palabra. Por eso dice Mateo 8:16, que a Jesús le traían muchos enfermos de toda clase de enfermedades y él los sanaba con su palabra. Subrayen eso. Los sanaba con la palabra que él portaba. Él es el portador de palabras poderosas. Él es la palabra que sana, pero es portador de palabras sanadoras. Y mis hermanos, y a veces él mismo increpa esa la enfermedad. La enfermedad le dice palabra poderosa. Uno de los ejemplos es cuando va a la casa de la suegra de Pedro. Tenía una fiebre muy alta. Y el evangelio dice que increpó a la fiebre. Le habló a la fiebre. Como si la fiebre fuera una personalización de un mal. Y le dijo a la fiebre, sal, abandona, deja, disminuye, desaparece. Increpó a la fiebre. Y la fiebre desapareció. Ese es Jesús, el portador de palabras poderosas. Palabras poderosas capaces de sanar y de liberar. Pero a veces su palabra se dirige a los elementos de la naturaleza. A veces su palabra a los mismos espíritus malignos, a veces al enfermo, a veces a la misma enfermedad y también a veces a los elementos de la naturaleza. Allá increpó una vez cuando calmó la tempestad que tenía atemorizados los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Le habló al viento y le habló al mar y les dijo, cálmense, desaparezcan, dejen de actuar tan bruscamente. Increpó al viento y al mar y se calmaron. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿quién es este? A quien hasta el viento y el mar obedecen. ¿Qué tiene su palabra? Su palabra tiene poder porque es la palabra de Dios. Es la palabra ungida de Espíritu Santo. Es la palabra con quien Dios creó todas las cosas. Es la palabra que da vida, que vino a llenar de vida a la humanidad. Es la palabra semilla que sembrada en el corazón del mundo puede producir frutos abundantes y maravillosos. Y a veces el Señor usa unas palabras en el lenguaje original arameo. Y la Biblia nos las ha conservado como para recordarnos que es una palabra poderosa.
a un sordomudo, eso está en Marcos 7, a un sordo y tartamudo, Jesús lo sana diciéndole, ¡Éfeta! Le echa un poquito de saliva en el oído y le grita, ¡Éfeta! Y éfeta significa ábrete. Y dice el Evangelio que al instante se le abrieron los oídos y se le quitó la ligadura de la lengua que no lo dejaba hablar. Y comenzó a hablar perfectamente, a hablar bien. ¡Éfeta! Es una palabra sanadora, él es la palabra medicina que sana. Y a la hija de Jairo, ¿cómo la resucitó? También con un ritual, sacó a los que estaban allá llorando, a los flautistas, a los que estaban haciendo ya ritos de dolor y de miedo, y los sacó y a la niña le dijo, Talita cum, hija, aquí te lo digo, levántate, a ti te lo digo, levántate. Y se levantó y resucitó. Palabra poderosa, Talita cum, éfeta. Ese es Jesús, el portador de palabras poderosas, capaces de sanar, capaces de liberar, capaces de resucitar muertos, capaces de perdonar, capaces de dar vida nueva. Y un día le dijo a algún pecador, yo a ti te perdono los pecados, tus pecados te quedan perdonados. Esa es la palabra poderosa, una palabra capaz de perdonar pecados. Y como la gente se extrañaba, ¿quién es este para perdonar pecados si los pecados solo los perdona Dios? El Señor le dijo al paralítico, bueno, para que vean que sí tengo el poder para perdonar pecados, que mi palabra es capaz de perdonar. Y te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Y con esa forma, el Señor convenció que tenía poder para sanar el cuerpo del paralítico y para sanar el alma del pecado. Su palabra poderosa todo lo puede sanar. Él es palabra de Dios, medicina poderosa. Orémosle a ese Dios que sana con el poder de su palabra. Señor, qué hermoso saber que tenemos una fuente de sanación. A veces no recurrimos mucho a esa fuente, porque a veces no estamos muy convencidos o no nos lo han enseñado claramente. Pero hoy, Señor, estamos convenciéndonos más y más de tu palabra, la que nos dejaste en la Escritura, la que nos dejaste consignada en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en las cartas. Que tu palabra, la que circula desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una fuente de salvación, es una fuente de sanación, es una fuente de vida. Señor, convéncenos más y más con tu espíritu, de tu palabra, que la palabra escrita, la Sagrada Escritura, es verdaderamente un manantial de salud y de salvación. El Señor, danos una gran fe en tu palabra, danos un gran amor a tu palabra, danos un gran deseo de conocer tu palabra, de vivir de tu palabra. Ven, Señor Jesucristo, condúcenos en este camino de la salvación, iluminándonos y sanándonos y guiándonos en el poder de tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y mis hermanos, ¿qué nos pide el Señor para que esa medicina haga efecto en nuestra vida y de veras nos sane, la medicina de su palabra? El Señor fundamentalmente lo que pide es fe. Es fe. Y por eso a los que sanaba, les decía, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Pudiera seguir diciendo, tu fe te ha dado vida nueva, tu fe te ha logrado este perdón, tu fe te ha liberado de este maligno, tu fe te ha salvado, tu fe te sana. Lo que el Señor te pide es que te abras en fe a su palabra, que te acerques en fe a su palabra, que escuches con fe su palabra,
que medites y ores con fe su palabra, que vivas con fe y esperanza su palabra, que anuncies con gozo, con alegría, con testimonio su palabra, que te vuelvas una persona de la palabra, que vivas de la palabra, por la palabra, en la palabra, con la palabra. Quisiera hacer estas dos imágenes. Que tú te sumerjas en el río de la palabra de Dios. Es lo primero que el Señor te pide para que la medicina haga efecto. Que te sumerjas en el río de la palabra. Yo llamo a la palabra el río del Espíritu. A mí Dios me está convenciendo cada vez más que el río del Espíritu es su palabra inspirada por el Espíritu. Ese río que circula desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el río del Espíritu Santo. Y si te sumerges en ese río de la palabra, en el río del Espíritu, te vas a sanar. Te estás metiendo en una fuente sanadora, una fuente vivificadora. Tu palabra me da vida, dice el Salmo 119. Pero no solamente que tú te sumerjas en el río de la palabra, sino que dejes que la palabra se sumerja en ti. Que la palabra te penetre como una espada de doble filo, que así dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles 4:12, que la palabra de Dios es espada de doble filo. Déjate penetrar por la palabra, deja que la medicina entre a lo íntimo de tu vida para que te sane, para que entrando allá haga el efecto de sacar de ti lo nocivo, sacar de ti los virus, los pecados, los males, las angustias, las depresiones, las tristezas, los sinsabores de la vida. Deja que la palabra entre y haga su obra ya y expulse de ti todo lo nocivo y te sane. Esa es la clave para que la palabra de Dios, medicina poderosa, cumpla su efecto medicinal y sanador en tu vida. Sumérgete en el río de la palabra y deja que la palabra se sumerja en tu vida. Y si haces eso con mucha fe, ¿sabes lo que el Señor te va a decir? Ánimo, hijo. Ánimo, hija. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Vamos a escuchar otra vez el texto que dio origen a esta meditación. Proverbios 4, del verso 20 en adelante. Hijo mío, atiende a mis palabras. Haz caso a mis razones, que no se aparten de tu vista. Consérvalas en tu corazón, pues mis palabras son vida para quien las encuentra y medicina para todo su cuerpo. Tú eres, Señor, la palabra que sana. Tú eres la palabra medicina poderosa para nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Tú eres, Señor, la fuente de la sanación, de la salvación, de la liberación. Tú eres el que puede darnos vida nueva con tu palabra. Para ti el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Les imparto mi bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor, palabra santa y poderosa, esté siempre con ustedes. Que el Señor, la palabra que sana y que libera, esté siempre con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bendiciones y hasta la próxima ocasión. Gracias, Padre, por su predicación. Gracias le damos a Dios por su vida y por esta gran predicación que nos ha dado el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a todos mis hermanos. No nos queda más que recordarles que Dios los ama y los bendice siempre a ustedes y su familia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.